¿No se te hace súper raro tener 30 años y sentirte como si tuvieras 20? Ya, es cierto. Ya, claro que lo es. Hasta que te encuentras con alguien que realmente sí que tiene 20 años y ahí ya tú es como si tuvieras 85 años. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sfik. Speak. Sfik, claro. Sofá, manta y crimen. Sfik. ¿Qué? Es que se me ocurrió que sería como una buena estrategia de marketing por nuestra parte para ganar audiencia, llamar al podcast como por sus siglas. Porque si lo piensas un poco, la mayoría de series de muchísimo éxito son conocidas por las siglas. Por ejemplo, pasaba con Juego de Tronos, que todo el mundo le llamaba GOT. Claro, y nuestro podcast y Juego de Tronos obviamente son dos cosas súper comparables. Al mismo nivel. Absolutamente al mismo nivel. Pero es que no solo pasaba con las series, porque también hay muchísimos podcasts de éxito que son conocidos por las siglas. Por ejemplo, el Pilicu. ¿Qué es eso? La pija y la kinky. Nadie le llama como esa onomatopeya impronunciable que acabas de hacer. Todo el mundo le llama el Pilicu. Te diría, veo que estás un poco de no y que no te gusta la idea, ¿no? La tacharé de la larga lista de oportunidades perdidas que has tenido a lo largo de tu vida, justo después de aquella vez que nos hicimos una cuenta en una app que regalaba 5 euros en una criptomoneda rara que nadie conoce, y 2 años después nos dimos cuenta de que esos 5 euros se habían convertido en 200 y yo pude cobrarlos porque me acordaba de la contraseña, pero tú no, porque te habías olvidado de la contraseña de la aplicación. Hay cosas que es mejor no recordar. Es que aún duelen tu pequeño corazoncito. Y nunca lo conseguí. Y ahí estarán creciendo y creciendo. Igual ahora hay 1000. Claro, es que es fuerte. Es que yo aún entré hace poco en esa aplicación. No, pues no lo hagas. Me habían quedado tipo 12 céntimos que no había cobrado y ahora esos 12 céntimos eran, imagínate, 1,50 €. Claro, pues igual tus 200 ahora son 1.500. Y jamás lo recuperaré. Jamás. Porque lo intentamos con todas nuestras fuerzas. En fin. Cuando fuimos Crypto Bros. Es que lo fuimos. A ver, nunca invertimos. Nos lo regalaron. Regalaron. Oye, pero nos regalaron 200 euros. ¡Wow! Sí, a ti no. En fin. Tú los regalaste. Pero bueno, en fin, comencemos con este capítulo, ¿no? Porque me toca empezar a mí. Eso es una nueva vida de oportunidades, te diría, ¿no? ¿Y no quieres decir a nuestra audiencia comerles oreja como sueles hacer? Sí, seguidnos en Spotify y en todo lo que tengamos. En todo. Porque si no ya yo me mata. Sí, y yo sabéis que es algo que a mí me preocupa profundamente, ¿no? Que nos sigáis en cosas. No, pero solo por decir Spotify. Sí. Porque estamos en Podimo, estamos en Amazon Music y en Apple Podcasts. Y en todos los sitios. En todas partes. Porque somos multidisciplinarias. En las paredes, en los espejos, en los Pokémon. En Pokémon Pocopia. ¡Wow! Sí. Bueno, comencemos con mi historia. Sí, que me lías. Que yo empiezo ya, porque se viene un caso español de estos que son más famosos, incluso se podría decir que Coral y yo. Guau, Si es que eso es posible, porque nosotras ya sabéis que somos las personas más famosas del universo, obviamente, o al menos durante mis horas de sueño. Sí, que es siempre. Todo el tiempo en el que estoy dormido, somos las personas más famosas del mundo. Genial. Eso es así. Mi protagonista de hoy se podría decir que no es una persona en concreto, sino un pueblo entero. Puerto Urraco. Pero es conocidísimo. Conocidísimo. Que bueno, Puerto Urraco es un pueblo de Extremadura que tiene literalmente 102 unidades de habitantes a día de hoy, y en el momento en el que ocurrió esta historia, que fue hace muchos años, poco más tenía. Creo que tenía 132. ¿Y por qué me suena a mí los crímenes de Puerto Urraco? Pues porque ocurrieron cosas en Puerto Urraco. ¿Pero se llama así el caso? La matanza de Puerto Urraco. Pero claro, igual es un poco spoiler, pero sí que es verdad que lo ponen en el título. Sí, vale. Bueno. Vale, y a ver, alguien va a morir, está claro. Alguien va a morir. Pues no me acuerdo de nada, pero Perfecto. Sí me suena el título. La gente yo siento que lo conoce, ¿no? Te diría. Pero bueno, el caso es que este pueblito, 102 habitantes, ¿no?
Me refiero, te quiero decir, es uno de los pueblos que cumplen criterios de sofá, manta y crimen para ser llamado pueblo y no como Sueca, que tiene 120.000 habitantes. Claro. Que no me cansaré de decirlo, que sois unos sinvergüenzas todos aquellos que llamáis a Sueca pueblo. Pero bueno, esta vez más que nunca cumple criterios. Claro, en realidad no creo que haya dos casos, que uno sea los crímenes de Puerto Rico y la matanza de Puerto Rico, si había 102 habitantes. No, es que no, Por no hay tiempo, estadística. o sea, no hay espacio físico para más de un caso en ese pueblo. Sí, te sí, quiero tiene decir, sentido. ¿no? Sí. En fin, pero antes de empezar a contar todo lo que ocurrió en Puerto Urraco, voy a dar un poco de contexto para entender bien por qué ocurrió lo que ocurrió. Dentro de que, bueno, más o menos todos nuestros oyentes de España al menos ya conoceréis el caso, porque aquí, a ver, es súper famoso. Yo, por supuestísimo, no lo conocía de absolutamente Yo no nada. me acuerdo. O sea, a ver, el nombre del caso en sí lo conocía, pero yo no sé nada de lo que pasó. En plan, pues algo pasó en Puerto Urraco, yo eso sí que lo sé. Sé que es conocido. A lo mejor cuando acabes la ¿Qué historia me ocurrió? doy cuenta, como me suele pasar. Sí. Pero ahora mismo no. Y tú, ahora que ya llevas 45 minutos hablando, ya sé lo que pasó. Me pasa como con las películas. Está acabando y digo, Lo sé. es que esto yo ya lo vi. Sí, lo sé. En fin, Ya. vamos a remontarnos para empezar a finales del siglo XIX. Ah, 19, pero el caso no es tan antiguo. En esa época, en Puerto Urraco, vivían vivían muchas familias, pero había dos familias en particular que eran absolutamente archienemigas. La familia Cabanillas, que eran conocidos como los Amadeos, porque todos los primogénitos de esa familia siempre se llamaban Amadeo. Me encanta. Como es un nombre precioso, Sí, si lo además, pones a todos tus hijos. Es un nombre increíble. Claro. Amadeo. Pues perfecto, todos van a llamar así. A ver, ¿no? puedes ponerle muchos diminutivos. Ami, Ama, Deito, Amade, Deito. Deín, Amadito. Bueno, basta. Bueno, whatever. Sí. Y la otra familia es la familia Izquierdo, que eran conocidos como los patas pelás, ¿no? Por algún tipo de motivo que desconozco, pero que me imagino que es como un insulto de bajo perfil. Como, yo qué sé, ¿no? Como la mítica de un pueblo cuando hay un señor que tiene de repente síndrome de Down y le llaman el mongolo. Ya sabes que es que no se acuerdan en absoluto, son muy poco sutiles en los pueblos, son muy mal educados, incluso se podría llegar a decir, con este tipo de cosas me refiero. Como en mi caso anterior, uno de los últimos. Sí. Claro. En plan que tenía no sé qué problema, el tontico. Sí. O era de Marruecos, el moro. Bueno, pues qué os digo, ¿no? Sí, a ver, lo que sea por insultar. Exactamente. El caso es que, como os decía, estas dos familias eran archienemigas nivel Donald Trump y Pedro Sánchez, o Donald Trump y la paz mundial en general, Sí. o incluso un nivel de archienemistad que a mí me aterroriza solo de pensar en ello, ¿no? A mí me asusta personalmente, que es la archienemistad que tiene Coral con el amor verdadero. Basta. Pelea física entre vosotros dos. Y esta enemistad comenzó un poco a finales del siglo XIX, como os decía, cuando estas dos familias eran un poco como las que manejaban el cotarro allí en Puerto Urraco y se peleaban constantemente por discrepancias de hasta dónde llegaban las tierras de una familia o de la otra. La mítica. Problemas de tierras en un pueblo. Y en España, esto es de aquí. Esto es algo muy español, la verdad, ¿no? Un lunes cualquiera. Sí, lo de pelearse por los límites de tus tierras. Aquí en Galicia, en particular, las peleas por los lindes, que es como se conocen aquí, creo que es una palabra en español que lo investigué por si acaso. Vale. Pero bueno, aquí nadie le llama el límite de tu tierra, los lindes. Bueno, pues las peleas por los lindes te diría que son la causa de muerte número 1 en Galicia por encima de cáncer y de infartos. ¿En serio? No. Ah. Pero yo quiero pensar que sí. Ah, vale. Hay una película, lo ¿no? pienso. Sí, claro. ¿Cómo se llamaba? Muy famosa. No nos va a salir. Arrapadas Vestas. No, esto es una fiesta popular. Incluso. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pero es muy mítica. La gente lo sabrá. Puedes ir investigándolo mientras yo sigo hablando, Coral, no te preocupes. Vale. El caso es que, con este contexto temporal, fueron pasando los años en los cuales las peleas entre las dos familias eran constantes. Todo el rato se peleaban por los lindes. Hasta que llegamos a otro momento relevante en la historia, que es el año 1967. Asbestas, efectivamente. Tienes toda la razón del universo. Vale. Un caso que deberíamos de contar aquí
aún no ha ocurrido. Sí. Yo lo tengo en mi calendario desde hace 4 millones de años. ¿Es mi Ted Bundy personal? No lo es. Hay otro caso que ya he contado que sí que era mi Ted Bundy. Pero curiosamente, tu Ted Bundy no lo has contado aún, ¿no? Bueno, Es así como que vamos a pasar un poco por encima de eso. sí. En fin, en ese momento, en 1967, Amadeo Cabanillas, que era el primogénito de la familia, o sorpresa, como todos los Amadeos, estaba tranquilamente arando. Es que claro, veo tan mal de lejos. Es que hoy Coral me tiene grabando esto, durmiendo 1 hora. Es que esto no puede ser. Está mal. Sí. Está feo por tu Sí. parte. En fin, bueno. Estaba arando sus tierras cuando de repente sin querer, Mientras oraba. mientras oraba, porque estaba rezando en Santa Riana de Calcuta, ya todos sabéis, pues como que traspasó un poquito los límites de su terreno e invadió las tierras de la familia Izquierdo. Pero bien, porque les aró un poco el terreno. Un poquito. Yo pensé lo mismo. Oye, pues de nada. Claro. ¿Sabes? Que tenías todo a monte y te lo haré un poquito. Pues chico. Pero bueno, ya digo, como que tampoco se sabe hasta qué punto fue sin querer, Ya. ¿no? O porque ese día Amadeo se levantó un poquito revoltoso y dijo, pues voy a elegir el camino de la violencia, un poquito. Que ya sabéis que es un camino que desde aquí, desde Sofamente de Crimen, solemos recomendar. Sí. Es un camino Yo elegible. lo tengo más claro que nunca. Sí. Pero sea como sea, el caso es que, bueno, pues como claro, un trocito, ¿no? De las tierras de los Izquierdo. Y claro, imagínate el drama. ¿Cómo osas, no? El drama que se montó allí en el pueblo. Las dos familias amenazándose entre ellas. Amadeo peleándose físicamente con el patriarca de los Izquierdo. Coral observando todo desde la distancia con su disfraz de Perry el ornitorrinco. Ya sabéis, Ojalá. ¿no? Ojalá, como te gusta ser espía. Tener una camarita y ver todo. Ya, vamos a fingir que no tienes una oculta. Y todo este Harry por haber orado o arado incluso, wow, me va a costar esa palabra todo el rato. Ya digo, todo este Harry por haber arado donde no le correspondía solo complicó aún más la relación entre las familias Cabanillas e Izquierdo, si es que eso era posible, porque ya era una relación, quiero decirte, ¿no? Que era difícil que fuera peor. Claro, a ver, como que a la mínima, ya solo eso, pues saltaban. Hasta que de repente pasó una cosa inesperada. Y es que Amadeo, el chiquito que había arado donde no debía, y Luciana Izquierdo ¡Hala! iniciaron una relación de amor. Y diréis, ¿y quién coño es Luciana? Qué fuerte. Pues Luciana era una de las hijas de la familia Izquierdo. Como es evidente por su apellido. O sea, Amadeo y Luciana eran un poco como Romeo y Julieta, ¿sabes? En el fondo, tipo dos personas de familias enfrentadas históricamente que se enamoran desesperadamente. Pero había un pequeñísimo, tan pequeño. ¿Cómo de pequeño era, Coral? Muy pequeño. Un problema. Un problema. Vale. Había un problemita, ¿no? Y es que ese amor en realidad no era tan recíproco como podía parecer en un primer momento. Me explico. Amadeo y Luciana efectivamente iniciaron una relación hasta el punto de que se iban a casar, o sea, se comprometieron. Pero cuando quedaban muy pocos días para la boda, ya todo organizado, todo pagado, Amadeo decidió dejar a Luciana tirada y anular la boda. Y les dejaban que se casaran. Sí, les costó, ¿eh? Les costó pasar por ese aro, pero claro, bueno, pues yo qué sé. Al final, pues ganaba un poco el deseo de Luciana de, oye, pues mira, estoy enamorado de Amadeo, ¿qué le hago? No, me mato, socorro, que me lleven presa. Vale. Y todo esto, ya digo, el Amadeo anuló todo y todo esto sin ningún tipo de explicación. O sea, él de repente un día se acercó a Luciana y le dijo, mira, pasando de casarme contigo. Y se fue. Qué fuerte. Muy Después de la fuerte. que montaste. Claro. Y claro, imagínate, Luciana se quedó destrozada con Lau porque ella estaba genuinamente enamorada de Amadeo, ¿sabes? Y encima, ponte en la piel de Luciana, que te quedas un poco con la duda de si Amadeo empezó la relación contigo simplemente por joder, ¿no? Porque fue un poco después del momento aro tu tierra sin querer y nos peleamos físicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, si lo había hecho como por joder a tu familia con la que se lleva mal, o si te abandonó precisamente no porque no te quisiera, sino por esas peleas constantes que tenía con tu familia. Ya. O es como el mítico caso de un chico que de repente le gustas, está hablando, te está encima y cuando de repente pasa algo y le haces caso, ya no. Sí, puede ser, no te digo que En no. plan, lo difícil y lo tienes, ya no te hace tanta gracia.
El caso es que ella se quedó un poco como hecha un lío. Y con el tiempo provocó que Luciana cayera en una profunda depresión por todo este tema. O sea que, yo qué sé, y claro, si la familia Izquierdo ya odiaba a la familia Cabanillas a muerte en general, y a Amadeo en particular, todo este tema con Luciana aún complicó más la relación entre las familias, sobre todo entre Amadeo y Jerónimo Izquierdo. Que Jerónimo era el hermano mayor de Luciana, era como el primogénito de la familia, era lo equiparable a Amadeo, pero dentro de la familia Izquierdo. Vale. Porque él consideraba que Amadeo había faltado al honor de Luciana, que no había como cosa peor en el mundo, ¿no? Y que lo había hecho además como forma de joder a la familia, como que para Jerónimo era un poco como que Amadeo lo había hecho a propósito. A ver, a lo mejor sí. No te digo que no. Así que unos días después de que Amadeo cancelara la boda con Luciana, concretamente el 22 de enero de 1967, Jerónimo quiso vengar a su hermana Luciana y asesinó a Amadeo. Primera muerte. Madre mía. De este caso. Sí, a ver, una venganza un poco complicada. Te pasaste. Sí, se pasó. Hombre, si quieres pegarle un puñetazo, no diremos nosotros que hay que elegir la pelea física. El camino de la pelea física tampoco hace falta. No. Pero yo entiendo que pues igual una discusión así un poco tontorrona, pero de ahí a cargarte. Claro, se pasó muchísimo. A ver, sí. No viene a nada. A nada. El caso es que Jerónimo se aprovechó de las discrepancias que había por terrenos entre las dos familias y como que a propósito inició una discusión con Amadeo por los límites de las tierras. ¿Sabes? Como por una tontería cualquiera lo hizo a propósito. Y en cuanto Amadeo se distrajo mínimamente, Jerónimo lo mató golpeándole primero con sus propias manos y después clavándole un cuchillo decenas de veces. Ay, Dios mío. Y por este crimen, Jerónimo fue condenado a 14 años de cárcel. Vale, bueno. Bueno, pues pasó el tiempo y cuando salió de la cárcel, que esto ya era principios de los años 80, obviamente no podía volver a Puerto Urraco, porque todo el pueblo en general como que lo odiaba por haber asesinado a uno de los habitantes del pueblo. Porque encima, a ver, oye, es lo que tú dices, oye, te puede parecer mal que le hiciera eso a tu hermana, tal, pero de ahí a asesinarlo, bueno, pues como que la gente, por lo que sea, no lo veía con buenos ojos, ¿no? Pero aún más lo odiaban a Jerónimo en la familia Cabanillas, obviamente. Así que nada, cuando Jerónimo salió de la cárcel, se fue a vivir a Barcelona. Tipo, huyamos de aquí, de este territorio hostil hacia mi persona, ¿no? Y mientras tanto la vida seguía como tranquila por el pueblo de Puerto Urraco, no sé qué, hasta que en el año 1984 ocurrió una desgracia que nadie se vio venir. Porque claro, el pueblo no podía parar de generar contenido, ¿no? Porque ellos lo daban todo por la trama. Ellos eran Juego de Tronos hecho pueblo. Y ya verás. Vale, pues esa desgracia es que de repente, un día de ese año, de 1984, se produjo un incendio en la casa de la familia Izquierdo. Todos los miembros de la familia consiguieron escapar, excepto Isabel, que era como un poco la matriarca de la familia, ¿no? Como la madre de toda esta gente, incluyendo, por ejemplo, de Jerónimo y de Luciana. Era la madre de estos chiquitos, ¿no? Para que os ubiquéis. El caso es que Isabel se quemó viva. Porque claro, justo en su habitación es donde más fuerte era el incendio. Ay, Dios. Lo cual parecía indicar que alguien estaba especialmente interesado en que Isabel muriera. Y en ese momento hubo como dos rumores muy distintos en el pueblo. Por un lado, la gente que criticaba que mientras Isabel se quemaba viva, como en su habitación, sus hijos se pusieron a salvar todos los muebles de la casa, como la nevera, la televisión. Hombre. A ver. Claro. No viene a nada. No viene a nada. Y ninguno de esos hijos intentó salvar a su madre Isabel. Claro, ellos decían, bueno, es que ya nadie podía entrar en otra habitación. Hombre, y aprovechas y te pones a salvar, ¿sabes? Como el lavavajillas. A ver. Pues bueno, si ardió un poquito del lavavajillas de Siemens que tienes en casa, pues ardió. Te quiero decir, pero está tu madre quemándose viva y tú, uy, acuérdate del microondas. No viene a nada. A nada. Entonces, por un lado estaba la gente del pueblo que criticaba un poco eso, ¿no? En plan, sí. Igual ahí no moló. Claro. ¿Sabes? Es un detalle un poco feo hacia tu madre. Feo. Es que intentas entrar como puedas. Vale, pero yo entiendo que no lo consigas. Pero en vez de quedarte da igual, un poco como... lo sigues intentando, haces algo, pides ayuda. Pero imagínate que genuinamente no se podía. Tú en ese escenario no estarías como lo suficientemente en shock como para quedarte quietas. En plan, no puedo hacer nada. Y no decir... Buah, pues mira, ya que no podemos hacer nada, vamos a aprovechar y sacar los muebles. Eficiencia. Claro. No sé. Es un poco fuerte. Ya. Sí, no sé. es fuerte. En fin.
Y por otro lado, la gente en el pueblo, o sea, como la otra parte, digamos, comentaba que hacía muchos, muchos años Isabel mantuvo una relación amorosa secreta con el patriarca de la familia Cabanillas, otro Amadeo, pero es el Amadeo padre, digamos, ¿no? Vale. El Amadeo que era padre del Amadeo asesinado. No sé si me explico. Sí. Bueno, pues esta persona en teoría había mantenido cuando eran jóvenes unos besitos tontorrones con Isabel. Claro, a ver, eran 5 personas en el pueblo, pues también era fácil que coincidieran entre ellos. Muy fácil. Entonces, claro, como que el pueblo estaba un poco dividido entre los que pensaban que la familia Cabanillas había provocado el incendio para matar a Isabel por ese romance secreto, un poco como venganza hacia los izquierdos por haber asesinado a Amadeo, ¿no? Por un motivo que además era bastante parecido, ¿no? Porque era por la ofensa esta de a Luciana y no sé qué. Ya, sí. Y dentro de este rumor, el que supuestamente habría incendiado la casa de los izquierdos era Antonio Cabanillas, que era uno de los hermanos de Amadeo, el asesinado, ¿no? Era como el siguiente hermano más mayor. Como el nuevo patriarca de la familia una vez que murió Amadeo. Vale, pues y por otro lado estaba, claro, la gente que pensaba que el incendio lo había provocado la propia familia Izquierdo para heredar la casa familiar y como deshacerse de su madre. En plan, nos raya, muérete ya. Que ya tienes 80 años. Fuera de aquí, ¿sabes? A ver, está feo, está muy feo. Pero quiero pensar que aunque hicieran lo de los muebles, no sé. Me parece horrible ya. No ponga la mano en el fuego por ninguno de los dos. Es que claro, ¿quién se preocupa? Ya. ¿Quién se preocupa por salvar los muebles en esa situación? Pero yo qué sé, como que no quiero pensar tan mal. A ver, es que, bueno, no sé. Sea como sea, aquí no entran feas, ya lo sabéis. Aquí no entran nunca, ni una fea, ¿no? Y la policía no encontró nada raro en la muerte de Isabel, ¿no? Y ante la falta de pruebas, o sea, como que decían, un accidente, ¿no? Sí. Ante la falta de pruebas, como en uno u otro sentido, se determinó eso, que el incendio fue un accidente y punch. Vale. Y claro, cuando esto ocurrió, recordemos que Jerónimo pues ya estaba fuera de la cárcel y estaba viviendo su vida en Barcelona, ¿no? Concretamente llevaba ya 3 años fuera y 3 años viviendo allí en Barna. Así que cuando se enteró como de que su madre había muerto, dijo, hasta aquí hemos llegado, y preparó su venganza. De esta forma, 2 años después, en 1986, Jerónimo volvió a Puerto Urraco para llevar a cabo su venganza. Cogió un cuchillo igual de grande que el que había utilizado para asesinar a Amadeo, se acercó a Antonio Cabanillas, que es el hermano, era muy pesado, venga a cargarse a uno tras otro a los Cabanillas, ¿no? Entonces se acercó a Antonio por la espalda sin que se diera cuenta y le clavó el cuchillo varias veces hasta que Antonio cayó al suelo. Pero por suerte, Antonio no estaba muerto. Jerónimo efectivamente le había provocado heridas muy graves y casi muere, pero consiguió sobrevivir. La cosa es que cuando cayó al suelo, claro, empezó como a desangrarse y perdió la conciencia. De ahí que Jerónimo pensara que Antonio ya estaba muerto y se marchó sin llegar como a rematarlo, ¿no? Entre comillas. Vale. Y gracias a eso Antonio consiguió sobrevivir. Bueno, vale, bien. Ni tan mal. Sí. Jerónimo fue detenido por la policía ese mismo día y fue encerrado en un hospital psiquiátrico, porque como que les parecía que esto ya no tenía ningún tipo de sentido. En plan, mira, una cosa es que mates a una persona por una venganza, pero 2, ¿quién te crees que eres? Yeah. Donald Trump, otra vez. Basta. Yeah. Entonces, bueno, lo metieron en un hospital psiquiátrico que había allí en Mérida, en Extremadura, y solo 9 días después murió allí en ese hospital. No encontré como la explicación de cómo había muerto, ¿no? Así que, bueno, si alguien lo sabe que lo ponga en comentarios, pero yo me imagino que al final Antonio, pues oye, forcejeó algo cuando Jerónimo le intentaba clavar el cuchillo y tal y cual cuando lo atacó, y que Jerónimo terminó muriendo por las heridas de defensa que Antonio le había provocado, pero no tengo ni idea, pero es que en un hospital psiquiátrico, ¿por qué vas a morir en 9 días? Yeah. No entiendo, ¿sabes? Yo supongo que será algo de eso. Que forcejearon, igual también le clavó sin querer el cuchillo a Antonio a Jerónimo defendiéndose y que murió. A ver, tiene algo de sentido. Pero que nos lo pongan en comentarios. Si alguien lo sabe. Si alguien lo sabe, genial. Que lo dudo, porque la información para este caso estaba tan revuelta. Como que, bueno, ya lo veréis, luego ya lo explicaré. ¿Qué trabajaste? Tampoco mucho, pero como que me costó encontrar un medio de comunicación que fuera fidedigno a la historia real y que no se inventara la gente que moría o la gente herida,
Como que era rollo, murió un guardia civil. Por allí no pasó ningún guardia civil, imagínate, ¿sabes? Vale. Sea como sea, con Jerónimo muerto e Isabel también muerta, la familia Izquierda se vio reducida a solo los 4 hijos que quedaban con vida de Isabel, ¿no? Luciana, que ya la conocéis, y Ángela, Emilio y Antonio Izquierdo, que aún no los conocéis. Ojo, ya lo advierto desde aquí, con confundir a Antonio Cabanillas con Antonio Izquierdo. No son la misma persona, Claro. Por favor. Está fácil Que la confusión. está fácil, es que claro, Antonio. Cuando levantas una piedra y aparecen 25 Antonios en España. Que ya os veo venir. Y con os veo venir me refiero específicamente a Coral. Obviamente que ya sé que en esa pequeña cabecita que me tiene está pensando en pajaritos y cosas bonitas, algodón y piruleta. Oye. El caso es que los 4 hermanos Izquierdo que quedaban fueron repudiados un poco por el pueblo. Tampoco muchísimo, pero bajo su criterio sí, ya entraré en esto. Porque claro, al final eran gente como demasiado problemática todo el rato. Ya. Venga. Como que tampoco te quieres juntar mucho. No te quieres juntar, porque a la mínima que tal te acuchilla. Entonces, pues igual dices, pasando. Claro, vas a por el pan, te los encuentras y dices que claro, si tengo una conversación, a lo mejor algo le sienta mal y muerto. Le das mal las vueltas, ¡pum! Cuchillazo. Pues tampoco viene a nada. Ya. Yo creo, ¿eh? Ya. Yo creo. Así que bueno, los hermanos Izquierdo decidieron marcharse de Puerto Urraco hasta que se calmaron un poquito los ánimos. Eso sí, no sin antes jurarse a sí mismo que se vengarían, ¿no? De la familia Cabanillas, porque bajo su criterio el cómputo de muertes entre las familias como que estaba desigual, porque estaban 2-1, ¿no? Con la familia Izquierdo perdiendo, y eso no podía ser, claro. Porque claro, habían perdido a Jerónimo e Isabel por parte de la familia Izquierdo y por parte de los Cabanillas solo a Amadeo, porque Antonio había sobrevivido. Claro, ya. Se dijeron, no, eso está muy desigual. Así que nada, los Izquierdos se fueron a vivir a una casita, ¿no? Como que era tipo como un caserío, ¿no? Me fío. Que había a unos 10 kilómetros de distancia de Puerto Urraco, que te quiero decir, tampoco es que se fueran a República Democrática del Congo. Ya. Un poquito lejos, aislados y ya. Y ya. Pero esa casa estaba como súper aislada, en medio de un monte. Era la única casa que había en 10 kilómetros a la redonda. O sea, lo más cercano que tenía era directamente Puerto Urraco y no tenían luz ni agua corriente. O sea, vivían como en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Vivían un poco como una bomber. Efectivamente. Sin toda la parte positiva de una bomber, que es pues odiar a la sociedad y vivir con ello. Que yo, ya sabes que todo mi corazón. Sí. Entonces, con este contexto empezó a pasar el tiempo y los 4 hermanos estaban como 24/7 solos, sin tener contacto con ningún ser humano más. Así que se retroalimentaron un poquito como en su odio hacia los Cabanillas. Y no solo eso, sino que bueno, como que también en sus pensamientos intrusivos de todo el pueblo nos odia, cuánto nos odia el pueblo, es que el pueblo nos está odiando actualmente. Claro, siento que no tenían otra cosa mejor que hacer. Entonces, como que, claro, ¿de qué hablaban? Del único tema que podían. No había Spotify, no había Netflix. Seguramente lo que viene siendo la lectura no era su fuerte. Quiero decirte, ¿qué hacías? Tú. Venga a rajar. Y se pasaban todo el día rajando de los Cabanillas. Qué fuerte esto que nos hicieron. Hay que vengarse. Los 4 hermanos participaban un poco como de esta rueda. Ya, y es que a lo mejor ni siquiera ya el pueblo hablaba de ellos. A nadie les importaba y ellos se creían como que eran el centro del mundo. Claro, y el pueblo, ¿eran izquierdo o derecho? Ya. Wow. Ya. Pero fijo ni se acordaban. En plan, ¿quiénes son esos? Bueno, y fue así durante 4 años en los que Emilio y Antonio Izquierdo juraban que se iban a vengar de los Cabanillas. Y Luciana y Ángela como que alimentaban aún más ese odio. Esta parte es importante, como que ellas tucutú, en plan, sí, tenéis que vengaros, tenéis que vengar a la familia, no sé qué, ¿no? Como que amplificaban más aún ese odio que Emilio y Antonio ya sentían con ideas persecutorias, porque Ángela y Luciana estaban convencidas de que todo el pueblo de Puerto Urraco los odiaban con todas sus fuerzas y que los perseguían en cuanto ponían un pie fuera de su casa. De hecho, llegaron a pensar que les echaban veneno en el agua que había cerca de la casa, como que había un arroyo por allí cerca, ¿no? Y que la familia Izquierda utilizaba para regar y subsistir, porque recordemos que no tenían
agua corriente en esa casa, ¿no? Entonces, en el año 1990, ya vamos acercándonos a fechas más actuales, di tú que, bueno, pasaron 30 y pico años, pero whatever. Sí, pero bueno. Comparación con el siglo XIX. Claro. Bueno, pues el caso es que en 1990 los Izquierdo quisieron dar inicio a su venganza y empezaron un plan terrible. El día 26 de agosto de 1990, Luciana y Ángela salieron de la casa y se fueron hasta la estación de tren más cercana, en donde cogieron un tren en dirección a Madrid para alejarse de lo que Emilio y Antonio estaban a punto de hacer. Madre mía. Pero no penséis que se alejaron porque no querían tener nada que ver, ¿eh? No. Se alejaron. Bueno, ya veréis para lo que se alejaron más adelante porque esta parte de la historia es mi favorita personalmente. Pero ya llegaremos allí. El caso es que se alejaron porque así lo habían planeado entre los cuatro para así tener como una especie de coartada. Y para otra cosita que es la que os digo que es mi favorita. Y mientras Ángela y Luciana se iban en tren a Madrid, por la tarde de ese mismo 26 de agosto de 1990, Antonio y Emilio Izquierdo salieron de su casa vestidos de caza. No es que esté pronunciando mal la S, que suelo, es Z en este caso, y armados con una escopeta cada uno y más de 300 cartuchos para cargar sus escopetas. 300 cartuchos. No suena bien. Repito. No suena nada bien. No, es que vais a flipar. Antonio y Emilio llegaron a Puerto Urraco y se adentraron con su Land Rover, que tenían uno, en el centro del pueblo. El centro del pueblo como si fueran 4 avenidas... No, eran 4 casas, pues en el medio de esas casas, ¿no? Para que nos entendamos. Se bajaron del coche y se fueron a un callejón sin salida que había allí en el centro de Puerto Urraco, ¿no? En ese centro tan gigantesco que había en el pueblo. Y se escondieron porque, como para que nadie los viera, hasta que llegara el momento perfecto para llevar a cabo su venganza. El plan consistía en esperar en el callejón todo lo que hiciera falta hasta que cualquier persona de la familia Cabanillas, o sea, de los Amadeos, apareciera por delante del callejón y entonces disparar sin compasión fuera quien fuera. Vale, pues cuando empezaba a hacerse de noche, Antonia y Encarnación Cabanillas, que eran... Por cierto, a partir de ahora es cuando empiezan las diferentes versiones de la historia. De unos dicen que empezó aquí, empezó allá, empezó con no sé quién, empezó con no sé cuánto. Vale. Esta es la historia más fidedigna, os lo prometo, os lo juro, porque lo busqué muchísimo. Y puedo jurar y prometo que estas personas de las que voy a hablar ocurrieron así, son las reales y no las que se pudieron leer en según qué medios de comunicación que se lo inventaron. Vale. Sin ser yo, muy bien. una persona que critique el inventarse información. Ya sabéis que yo participo de ese proceso todos los días de mi vida. Pero no hoy. Hoy no. Ya digo, cuando empezaba a hacerse de noche, Antonia y Encarnación Cabanillas, que eran las 2 niñas más pequeñas de la familia Cabanillas y que tenían 14 y 12 años respectivamente, salieron un ratito como a jugar a la calle. Y cuando justo cuadró que pasaron por delante del callejón, claro, porque, como que cuadraba que ese callejón estaba súper cerca de donde vivía la familia Cabanillas, como de su casa. Pues estas 2 niñas, que por cierto eran hijas de Antonio Cabanillas, que no lo había dicho, ¿no? El que fue acuchillado por Jerónimo pero sobrevivió. Pues estas 2 chiquitas eran hijas de Antonio. Vale, pues entonces Antonio Izquierdo, no Antonio Cabanillas, y Emilio no dudaron ni un segundo y cogieron sus escopetas en cuanto pasaron por allí esas 2 niñas y las dispararon sin ningún tipo de escrúpulo. Les dispararon 18 veces. Dios, pero ¿qué culpa tenían las niñas? En fin, y al ser encima cartuchos de escopeta, pues como que las 2 niñas murieron al instante porque eran cartuchos de estos como de perdigones que cuando entran en contacto con carne o con algo explotan y sueltan como muchos balines. Sí. Pues eso te quiero decir, que eso fue un escándalo. Porque claro, esa munición era la que utilizaban los Izquierdo para ir de caza y matar jabalíes. Yeah. Bueno, pues con el ruido de los disparos salió a la calle Manuel Cabanillas, que obviamente también forma parte de la familia Cabanillas, apellidándose así. Y cuando vio a los Izquierdo con las escopetas en la mano y a las niñas en el suelo, les empezó a gritar: ¿no veis que son unas niñas? ¡Estáis locos! ¡Que las vais a matar!
ya estaban muertas en ese momento, pero bueno, yo que Claro, sé, él igual no se pensó fijó. Ya. Claro. Pero los hermanos Izquierdo no tuvieron compasión y en cuanto Manuel Cabanillas terminó de decir esa frase, los hermanos dispararon con la escopeta 5 veces a Manuel y acabaron con su vida. Dios. A todo esto, las 2 niñas tenían una tercera hermana que se llamaba Mari Carmen, que también escuchó los disparos, pero consiguió sobrevivir porque ella en ese momento no estaba con sus 2 hermanas, sino que estaba jugando en casa de su prima. Y escuchó los disparos y como que se quedó dentro de casa en plan, ay Dios, ¿qué estará pasando? Vale. No sabía que habían matado a sus hermanas ni nada de eso. Dios mío. Bueno, pues después de que los hermanos Izquierdo mataran a Manuel Cabanillas, empezaron por caminar como por el pueblo y tal, que claro, era súper pequeño, prácticamente era una única calle y ya. Y fueron disparando un poco como a todo lo que se fueron encontrando. Fue así como asesinaron a Araceli Murillo, que estaba tomando el aire en la puerta de su... que bueno, era una vecina del pueblo, ¿no? Que estaba tomando el aire en la puerta de su casa, sentada en una silla cuando empezó el tiroteo. Y como todo ocurrió realmente, aunque lo esté contando así, ocurrió en segundos, cuando quiso levantarse a ver qué estaba pasando, se encontró de frente con los 2 hermanos Izquierdo, que le dispararon 2 veces y murió al instante. Después de eso, se hizo el caos en el pueblo porque los disparos habían hecho, claro, tantísimo ruido que la gente empezó a salir de las casas intentando huir. Y aquí los hermanos Izquierdo empezaron a disparar como un poco al azar. Ay, Dios ¿no? mío, por Dios. Ya les daba absolutamente todo igual, Claro, ¿no? porque odiaban a todo el pueblo, entiendo. Sí, bueno, ellos pensaban que todo el pueblo se odiaba a ellos. Ya. En fin, como que ya les daba todo igual. Ya ni siquiera sabían a quién estaban disparando. Igual disparaban a una pared. Iban a lo loco, ¿sabes? Sí, sí. Fue aquí cuando murió otra vecina del pueblo, Antonia Murillo. Y resultan heridas muchísimas más personas del pueblo. Entre ellos Isabel Carrillo y Andrés Ojeda, que fueron heridos en este momento mientras intentaban escapar, pero consiguieron sobrevivir. Pero unos días después terminaron muriendo en un hospital al no conseguir recuperarse de sus heridas. Vale, pues después de ese tiroteo al azar, ¿no? Muchos vecinos que habían escapado consiguen llegar a sus coches para intentar huir del pueblo y pedir ayuda. Pero los hermanos Izquierdo empezaron a disparar a los coches para que nadie pudiera avisar a la policía. Dios mío. Y consiguieron herir a muchísima gente y matar a otra persona más, a Reinaldo Benítez, que estaba a punto de entrar dentro de su coche cuando, bueno, llegaron a él los disparos. Pero entonces en ese momento los hermanos Izquierdo cambiaron como de dirección y se dirigieron hacia la salida del pueblo, como para buscar a más gente que estaba intentando escapar o lo que sea, ¿no? Pensando que ya no quedaba nadie con vida en esa zona de los coches. Es entonces cuando muchos vecinos aprovechan la ocasión para evacuar a los heridos metiéndolos dentro de sus propios coches y se los llevan al pueblo de al lado, ¿no? Para que los ayuden y de paso avisar a la policía. Qué locura, en serio, no entiendo Es que tú nada. imagínate todo Sí. este momento, ¿eh? Sí. Una de estas personas que arriesgó su vida para ayudar a los heridos es José Penco, que consiguió llevar varias personas heridas en su coche a Costuera, que era el pueblo que estaba al lado. Y cuando dejó a los heridos allí en Costuera, quiso volver a Porturraco para salvar a más gente que había quedado herida allí tirada como en el suelo. Pero justo se encontró a los 2 hermanos Izquierdo No. de frente cuando José Penco aún estaba conduciendo. No. Como que estaban esperándolo allí en la entrada del Sí, pueblo. qué horror. Y le dispararon a la cabeza de forma que José murió al instante. Pobre hombre, que no Ya. tenía culpa de nada y No, estaba intentando. Justo, Sí. estaba como salvando a todo el mundo. Sí. Y bueno, los hermanos siguieron así, ¿no? Disparando indiscriminadamente durante 1 hora hasta que decidieron huir del pueblo en dirección al monte más cercano. No sin antes disparar a las casas, las ventanas, a los tejados, a cualquier cosa que se encontrara por si había alguien que como dentro de las casas al que aún pudieran matar. Dios. Lo bueno es que la gente que consiguió huir avisó a la Guardia Civil de lo que estaba pasando. Y cuando la Guardia Civil llegó a Porturraco, obviamente los hermanos Izquierdo ya se habían ido al monte. Sé que hay informaciones que dicen que murió un guardia civil cuando llegó al pueblo, no sé qué. No es verdad. Ya habían huido. Tanto Antonio como Emilio se habían pirado ya del pueblo. Vale. Por eso digo que hay muchas discrepancias, no sé qué. Pero tras 9 horas de búsqueda con un dispositivo policial que involucró a más de 200 personas, los hermanos Izquierdo fueron capturados por parte de la Guardia Civil. Vale, menos mal. Menos mal. Y al día siguiente, por supuesto, todos los medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia que,
como te puedes imaginar, hizo que todo el mundo se quedara flipando con semejante matanza por una disputa, quiero decir, familiar, por unos lindes, Sí, en realidad, pero porque bueno, todo empezó se por fue eso. complicando, claro. En total, habían muerto 9 personas, que fueron todas las que fui enumerando y diciendo sus nombres. Vale. Y hubo 12 heridos, muchos de ellos con heridas muy graves que les provocaron paraplegia, tetraplegia y repercusiones crónicas. Porque te quiero decir que no es que fueran heridos leves precisamente por la munición que habían utilizado, lo de las escopetas, que al explotar, pues bueno, hacía ahí un Cristo. Sí, que podía haber sido algo leve y haberse curado. Justo, pero claro, a la vez pudo haber muerto muchísima más gente. O sea, pudieron haber sido los heridos más Sí, 9. pero bastante Sí. fue. Mientras tanto, la policía interrogaba a los hermanos Izquierdo, que estaban cerísimo arrepentidos por lo que acababan de hacer, porque según ellos, claro, todo el pueblo estaba planeando asesinarlos. Sí, claro. Lo cual demuestra hasta qué punto esta familia se había envenenado con ideaciones un poco como persecutorias. Sí. De claramente. hecho, sí. De hecho, en el interrogatorio, los Izquierdos demostraron tener 0 unidades de arrepentimiento, diciendo cosas como esta que dijo Emilio Izquierdo, concretamente, cito textualmente: hemos disparado ahora en agosto porque yo soy muy friolero y en invierno como que se me agarrotan los dedos y no hago puntería. Si no nos hubierais detenido, habríamos vuelto a dispararles durante el entierro de los muertos. Dios mío. Flipo, Dios mío. En fin. Fueron encarcelados en prisión provisional en ese mismo momento y una vez en prisión, un psiquiatra se entrevistó con los hermanos, que dijeron cosas como: antes de salir nos tomamos un Lexatin de 3 miligramos para que no nos temblara el pulso al apretar el gatillo. Yo iba a apañar a Antonio Cabanillas o a sus hijas para que sepan lo que duele perder a un ser querido y dejarles un recuerdo que no se les olvide jamás. Tiro a todo bulto que veo apuntando al corazón y a la cabeza. Por Dios, qué asco de gente. Ya digo, 0 arrepentimiento por su parte. Ya. Mientras tanto, Ángela y Luciana, que recordemos que eran las otras 2 hermanas Izquierdo que habían huido a Madrid, que continuamos con esta trama. Pero ellas sabían todo. Sabían absolutamente todo, claro. porque habían huido, bueno, por hacer un poco el paripé. Ya. Pues ellas 2 tenían un plan que no tenía ningún tipo de fisura, como estáis a punto de comprobar. Resulta... Es que no estás preparada. A ver. Para escuchar lo que te voy a decir ahora mismo, Ay, Coral. Dios. Ay, Dios. O sea, de las cosas más surrealistas que se han contado en este podcast, te diría. Atención al plan, ¿eh? Resulta que Ángela y Luciana, ¿no? Cuando llegaron a Madrid, tenían la intención de hablar con Felipe González. Que, para quien no lo sepa, quien no se escuche desde fuera de España, ¿no? Era el entonces presidente del gobierno. Genial. ¿No? Para contarles sus desgracias y que le pusiera algún tipo de solución, ¿no? En plan, nos pasa esto con la familia Cabanillas, que puedes hacer algo como para solucionárnoslo. Sí, Felipe González, por supuesto, señoritas. No, es que de hecho llegaron a ir a Moncloa. Es que llegaron a presentarse allí en la puerta. ¿Qué pasa? Que, bueno, para los que no os escucháis otra vez desde fuera de España, es la residencia, Moncloa es la residencia del presidente del gobierno. Es un poco como la Casa Blanca en Estados Unidos o la Casa Rosada en Argentina, ¿no? Pero por lo que sea, en la Moncloa, bueno, pues como que no les dejaron entrar, ¿no? A estas 2 chiquitas, a las hermanas Izquierdo. Y ellas timbrando, ¿sabes? Hola, ¿nos podéis abrir? Queremos hablar un segundo con Feli. ¿Sabes? Y nada, se tuvieron que dar la vuelta. Ya. Y justo cuando las echaron de Moncloa fue cuando la policía dio con ellas y porque claro, la policía dijo: oye, hay aquí 2 señoras que quieren entrar en Moncloa, no sé qué. Ruló la información de estas 2 chiquitas y la policía que estaba en Puerto Rico dijo: que justo estábamos buscándolas, ¿no? Ya, madre mía. En fin, entonces como que desde allí, desde Madrid, la policía las mandó como de vuelta en tren, ¿no? A Extremadura. Y en ese viaje en tren, las hermanas Izquierdo como que dentro del tren había muchísimos medios de comunicación que consiguieron hablar con ellas, porque claro, no estaban rodeadas de policía ni nada así. Entonces es como, imagínate, pues ellas estaban en el 27A y 27B y el periodista de Antena 3 en el 27C. Oye, mira, Pitiña, ¿y qué pasó aquí? Cuéntame. Ay, Dios mío. Así de que había imágenes de esa época de un
entrevistador de Antena 3 diciéndole, oye, ¿qué opináis? ¿Y por qué no iba la policía con ellas? A ver, yo no sé si igual tenían a una persona que vigilaba un poco el vagón, no lo sé. Ya. Pero como mínimo, allí en las imágenes se ve claramente en los periodistas todos preguntándoles cosas como si nada. Es muy fuerte, ¿eh? Ya. Y ellas usaron un poco como este escenario mediático, ¿no? Para intentar crear una coartada, como que iban a ver a una ocultista en Madrid para que les quitara el malfario y cosas así. Claro. Bueno, movidas. Porque en realidad ellas habían participado de la masacre de Porto Urraco de alguna forma, porque no habían matado a nadie con sus propias manos, pero sí que habían ayudado a planificar las muertes del pueblo junto con sus hermanos. De hecho, como que se las consideró un poco instigadoras y fueron detenidas por parte de la policía. Instigadoras en el aspecto de que en ningún momento frenaron a sus hermanos y como que participaron un poco de esta ideación de sí, el pueblo nos odia, tenéis que hacer algo. Ya, no, sí. Que luego, Sí. evidentemente, los actos los cometieron ellos dos. Que tampoco quiero poner la culpa a ellas dos. Porque en ese momento fue un poco ese, como el ambiente de ellos dos pobriños fueron manipulados por sus dos hermanas, que fueron unas víboras que les envenenaron la cabeza. Ya, No, ya. perdona. Ellos dos no necesitaban ayuda de nadie para estar envenenados. No parece, no. Pero a ver, también entiendo que ellas, aunque no hubiesen hecho nada y aunque no haya pruebas, simplemente el hecho de saber lo que iba a ocurrir y coger y pirarte ya dice todo. Claro, exactamente. Ya solo eso, pero sí, me creo que ellas también, o sea, que fueran todos en Sí. realidad. Solo que los que dispararon el gatillo fueron los otros. Exactamente. Y bueno, nada, ya digo, en cuanto llegaron allí a Porto Urraco, fueron detenidas por la policía. Sin embargo, al no haber pruebas en su contra, no se las pudo encarcelar. Eso sí, las enviaron a un centro psiquiátrico en donde se llegó como a la conclusión de que a raíz de la muerte de su madre Isabel en el incendio, habían desarrollado como una especie de trastorno paranoide compartido entre las dos hermanas. Vale. Y estuvieron allí encerradas hasta el día de sus muertes en el año 2005. Y en enero de 1994 fue el juicio a los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo. O sea, habían pasado 4 años desde el crimen. Fueron rapiditos con este juicio, en fin. Sí. Y ellos dos fueron condenados a 684 años de cárcel. Emilio murió en el año 2006 en la cárcel de Badajoz y Antonio murió tras suicidarse ahorcándose en su propia celda 4 años después, en el año 2010. Y esta es la historia. Por eso se llama La Matanza de Porto Urraco. Qué horrible, en porque realidad. es un caso horrible. Sí. Es muy Y que la fuerte. pagues con todo el pueblo. Es que yo no entiendo nada. Todo el puto pueblo. Que te llevas mal con la familia, pero es que aún tendrá la culpa. Bueno, y las niñas, pobres. Todo el mundo. Es muy Todo el fuerte. mundo, todo el mundo. A ver, no Sí. viene a nada. No. Pero bueno.